La noche caía sobre el pequeño pueblo de San Isidro, oscureciendo las colinas y valles que rodeaban la humilde hacienda de los Guzmán. Una tormenta rugía en el horizonte, anunciando su llegada con relámpagos que iluminaban el cielo como cuchilladas de luz. Alejandro, un joven de apenas 17 años, miraba por la ventana de su cuarto mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban el vidrio con fuerza. No podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba mal. Había escuchado a su padre discutir en voz baja con su madre en la sala. Algo sobre don Aurelio Montoya, el poderoso cacique que controlaba casi todas las tierras del pueblo. De pronto, un estruendo rompió la tranquilidad, golpes en la puerta principal, fuertes y desesperados. Alejandro se puso de pie de inmediato, su corazón latiendo con fuerza. Desde el pasillo, pudo escuchar los pasos apresurados de su madre, Rosa, que corría hacia la entrada. «Ernesto. Ernesto», gritó Rosa con angustia, llamando a su esposo. Alejandro salió de su cuarto y bajó las escaleras corriendo, solo para encontrarse con una escena que jamás olvidaría. Su padre, Ernesto Guzmán, estaba de pie frente a la puerta abierta, con la espalda erguida y las manos levantadas. En la entrada se encontraban dos hombres uniformados, soldados enviados por Montoya, apuntándole con rifles. Detrás de ellos, bajo la lluvia, se erguía don Aurelio, imponente con su sombrero de ala ancha y su impermeable negro. Sus ojos fríos y calculadores recorrían la humilde vivienda como si ya le perteneciera. «Ernesto Guzmán», dijo Montoya con voz grave. «Has sido acusado de robar de mis almacenes. 2 sacos de grano desaparecieron esta semana, y los testigos dicen que tú fuiste el culpable». «Eso es mentira», replicó Ernesto, con una mezcla de indignación y temor en su voz. «Yo jamás tomaría lo que no es mío. He trabajado estas tierras toda mi vida, y lo único que he hecho es mantener a mi familia con esfuerzo y dignidad». «¿Dignidad?». Don Aurelio soltó una risa seca, mientras se acercaba un paso más. «La dignidad no da de comer, Ernesto. Pero el robo tiene consecuencias, y yo no tolero a los ladrones». Rosa se interpuso entre los soldados y su esposo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, don Aurelio. Mi esposo es inocente. Si desapareció algo de sus almacenes, debe haber sido un error. Nosotros no fuimos». Alejandro, paralizado en las sombras de las escaleras, apretó los puños. Su padre nunca había robado nada. Sabía que esto era una excusa, un pretexto para despojar a su familia de lo poco que tenían. Montoya había codiciado las tierras de los Guzmán durante años, pero Ernesto siempre se había negado a vender. Ahora estaba claro que el cacique había decidido que ya no tenía que pedirlas. «Basta de palabras», gruñó Montoya, señalando con un movimiento de la mano. Los soldados avanzaron y tomaron a Ernesto por los brazos, arrastrándolo hacia la lluvia. «No», gritó Rosa, intentando detenerlos. Uno de los soldados la empujó al suelo, y Alejandro sintió una ira ardiente subir por su pecho. «Déjenlo», gritó, corriendo hacia la puerta. Pero su madre lo agarró antes de que pudiera llegar más lejos. «No te muevas, Alejandro», susurró con desesperación, sus manos temblando mientras lo sujetaba con fuerza. «Si haces algo, ellos te matarán también». Alejandro miró impotente cómo los soldados llevaban a su padre hacia un camión que esperaba junto al camino. Montoya se giró una última vez hacia ellos, su rostro inexpresivo. «Mañana, en la plaza del pueblo, se hará justicia. Que esto sea una lección para todos los que piensen que pueden robarme». Con esas palabras, subió al camión y desapareció en la tormenta, dejando atrás a una familia rota. La mañana siguiente, Alejandro y Rosa caminaron hasta la plaza del pueblo bajo un cielo gris. Una multitud se había reunido en torno a un improvisado patíbulo. Ernesto estaba allí, de pie sobre una tarima de madera, con una soga alrededor del cuello. A pesar de la situación, mantenía la cabeza en alto, su mirada fija en el horizonte. «No lo vean, hijos», susurró Rosa,
sujetando a Alejandro y a su hermano menor, Mateo, de 10 años. Pero Alejandro no podía apartar la vista. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Su padre, un hombre honesto y trabajador, estaba a punto de ser ejecutado por un crimen que no cometió. Montoya apareció en la tarima, rodeado de sus hombres armados. Su voz resonó en la plaza, fría y autoritaria. Ernesto Guzmán ha sido hallado culpable de robar a su patrón y cometer asesinato. La justicia de este pueblo no tolerará tales actos. Mentira, gritó Alejandro, incapaz de contenerse más. Su voz resonó en el silencio, y todas las miradas se volvieron hacia él. Rosa trató de cubrirle la boca, pero era demasiado tarde. Montoya lo miró, entrecerrando los ojos. ¿Quién es este chico?, preguntó, mientras uno de sus hombres se acercaba a Rosa. Es solo un niño, don Aurelio. Por favor, no le haga caso, imploró Rosa, abrazando a Alejandro. Montoya observó a Alejandro por un momento más, luego levantó una mano para indicar que continuaran. El verdugo tiró de la palanca, y la figura de Ernesto cayó. Alejandro sintió que el mundo se detenía, su visión se nubló y sus oídos zumbaban con el eco de los gritos de su madre. Esa noche, mientras la familia lloraba en la pequeña casa que ahora parecía vacía, Alejandro tomó una decisión. Sentado junto a la ventana, con el rostro endurecido por la rabia, susurró para sí mismo: esto no se queda así. Algún día, volveré. Y Montoya pagará por lo que hizo. En la oscuridad, Alejandro empezó a planear su regreso, sin saber que esa promesa lo llevaría por un camino de venganza, peligro y sacrificio. 10 años habían pasado desde aquella noche en que la vida de Alejandro Guzmán cambió para siempre. Una década de exilio, de soledad, de cicatrices que, aunque invisibles, eran más profundas que cualquier herida física. Ahora, el joven que había salido huyendo de San Isidro con los ojos llenos de lágrimas y rabia volvía como un hombre diferente. No era el mismo adolescente impulsivo. Había aprendido a observar, a calcular, a moverse en las sombras. Y sobre todo, había aprendido a esperar. El autobús se detuvo en la entrada del pueblo, levantando una nube de polvo que se mezclaba con el aire seco. Alejandro bajó despacio, ajustando el sombrero de ala ancha que cubría parcialmente su rostro. Su ropa era sencilla pero cuidadosamente escogida para no llamar la atención. Una camisa blanca, pantalones de mezclilla desgastados y botas polvorientas. A primera vista, parecía un viajero más, alguien que regresaba al pueblo por casualidad. Pero nada en el regreso de Alejandro era casual. San Isidro no había cambiado mucho. Las mismas calles empedradas, las mismas casas de adobe con techos de teja. Pero había algo en el aire, una sensación de opresión que Alejandro reconoció de inmediato. Montoya seguía reinando. El cacique no solo había mantenido su poder, sino que lo había extendido. Las tierras que alguna vez fueron de otras familias ahora llevaban el sello de Montoya, y los murmullos en la plaza central hablaban de un hombre más rico, más cruel y más intocable que nunca. Alejandro caminó lentamente por las calles, observando cada detalle, cada rostro. Pasó junto a la cantina, donde un grupo de campesinos bebía en silencio, con las cabezas bajas, como si temieran hablar demasiado alto. Pasó frente a la iglesia, donde una anciana encendía una vela con manos temblorosas. Y finalmente, llegó a la pequeña plaza, el lugar donde su padre había sido ejecutado. Su corazón latió con fuerza al ver que el viejo patíbulo seguía allí, como un recordatorio de lo que le sucedía a quien desafiaba a Montoya. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo. El olor de la tierra y el sonido distante de los pájaros le trajeron recuerdos de su infancia, de un tiempo antes de que todo se rompiera. Pero no podía permitirse el lujo de la nostalgia. Había regresado con un propósito, y cada paso que daba lo acercaba a su objetivo. «Disculpe, joven, ¿es usted nuevo por aquí?», preguntó una voz rasposa detrás de él. Alejandro se giró y encontró a un hombre mayor, un campesino con el rostro surcado de arrugas y los ojos cansados.
Algo así, respondió Alejandro, con una sonrisa amable pero medida. Me llamo Javier Ríos. Solo estoy de paso. El hombre lo miró con curiosidad, como si tratara de reconocerlo, pero finalmente asintió y siguió su camino. Alejandro sabía que el pueblo era pequeño y que los rumores viajaban rápido. Tendría que ser cuidadoso. Decidió entrar en la cantina, un lugar donde las conversaciones siempre fluían con más facilidad después de un par de tragos. El interior estaba oscuro y olía a tabaco y aguardiente. Los pocos hombres presentes levantaron la vista al verlo entrar, pero pronto volvieron a sus propias conversaciones. Alejandro se sentó en una mesa en el rincón, pidiendo una cerveza mientras escuchaba los murmullos a su alrededor. Dicen que Montoya está organizando una gran fiesta en su hacienda la próxima semana, comentó uno de los hombres, inclinándose hacia su compañero. Vienen inversionistas de la capital. Algo grande se trae entre manos. ¿Y cuándo no? Ese hombre siempre está planeando algo. Pero más vale no hablar de él aquí. Nunca se sabe quién está escuchando. Alejandro tomó nota mental de cada palabra. Una fiesta en la hacienda de Montoya significaba una oportunidad. Podría infiltrarse, observar de cerca, tal vez incluso encontrar algo que pudiera usar en su contra. Pero aún faltaba una pieza clave en su plan: aliados. Terminó su cerveza y salió de la cantina, dirigiéndose al taller mecánico del pueblo. Había escuchado que su hermano menor, Mateo, trabajaba allí. No había visto a Mateo desde el día en que lo dejó al cuidado de su madre, cuando huyeron de San Isidro. Se preguntaba cómo lo recibiría después de tantos años. El taller era un edificio modesto, con herramientas y piezas de automóviles esparcidas por todas partes. Desde la entrada, Alejandro pudo ver a un hombre joven trabajando bajo el capó de un viejo camión. Aunque estaba de espaldas, lo reconoció de inmediato. Era Mateo. Su hermano ahora era un hombre, más alto y más fuerte, pero con una expresión de dureza que Alejandro no recordaba. ¿Mateo?, llamó Alejandro, con la voz cargada de emoción. El joven se detuvo y se giró lentamente. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Pero en lugar de la bienvenida que Alejandro esperaba, Mateo frunció el ceño. ¿Alejandro?, preguntó, con incredulidad y algo de resentimiento en su voz. ¿Qué estás haciendo aquí? He regresado. Tenía que volver. Mateo soltó una risa amarga, limpiándose las manos con un trapo. ¿Después de 10 años? ¿Después de dejarme solo con mamá? No necesitábamos que regresaras ahora. Necesitábamos que estuvieras aquí cuando todo se vino abajo. Lo siento, Mateo. No tuve elección. Pero estoy aquí ahora. Y he venido para arreglar las cosas. ¿Arreglarlas? Mateo lo miró con dureza. Nada de lo que hagas traerá de vuelta a papá. Ni cambiará lo que Montoya nos hizo. Alejandro apretó los puños, luchando por mantener la calma. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que Montoya pague por lo que hizo. Mateo lo miró en silencio por un momento, y luego negó con la cabeza. Haz lo que quieras, Alejandro. Pero no cuentes conmigo. Alejandro dejó el taller con el corazón pesado. Había esperado que su hermano fuera su mayor aliado, pero estaba claro que el resentimiento de Mateo sería un obstáculo. Sin embargo, no podía rendirse. Había otras personas en el pueblo, otras víctimas de Montoya que tal vez estarían dispuestas a luchar. Esa noche, Alejandro se sentó en la habitación de la pequeña posada donde se hospedaba, repasando mentalmente todo lo que había aprendido. Tenía un plan que empezaba a tomar forma, pero sabía que cada movimiento tendría que ser calculado al detalle. Montoya no era un hombre fácil de derribar, y cualquier error podría costarle la vida. Miró por la ventana hacia las colinas que rodeaban el pueblo. En la distancia, las luces de la hacienda Montoya brillaban como un recordatorio constante de su objetivo. Alejandro respiró hondo, cerrando los ojos por un momento.
Esto apenas comienza, murmuró para sí mismo, antes de apagar la luz y dejar que la oscuridad lo envolviera. La luna llena iluminaba tenuemente la hacienda Montoya, destacándola como una joya imponente en el paisaje oscuro de San Isidro. Las ventanas brillaban con luces cálidas, y el sonido de música y risas se filtraba al exterior, rompiendo el silencio de la noche. Era la noche de la gala que Montoya había organizado para recibir a sus aliados e inversionistas. Una oportunidad perfecta para Alejandro Guzmán. Había pasado días preparando este momento, observando desde lejos, aprendiendo las rutinas de los guardias y los movimientos dentro de la hacienda. Su plan no era improvisado, llevaba años soñando con infiltrarse en el corazón del imperio de Montoya. Esa noche, vestido con ropa de trabajo, cargando una charola y con un rostro inmutable, Alejandro cruzó las puertas de la hacienda como un sirviente más. La hacienda era un laberinto de lujo y opulencia. Las paredes estaban decoradas con pinturas caras, y las mesas estaban repletas de comida y vino de la mejor calidad. Alejandro no podía evitar sentir un ardor en el pecho al pensar que todo ese lujo había sido construido con el sufrimiento de su pueblo, incluido el de su propia familia. Manteniendo la cabeza gacha, se movió entre los invitados, escuchando fragmentos de conversaciones aquí y allá. Hombres de negocios discutían inversiones, mientras las esposas de los ricos reían despreocupadas. Montoya, como un rey, estaba en el centro de todo, saludando a sus invitados con una sonrisa falsa y altanera. «Alejandro», susurró una voz femenina a sus espaldas, casi imperceptible en medio del bullicio. Se giró rápidamente, con los sentidos alerta, y se encontró con una joven de cabello oscuro y ojos penetrantes. Era Sofía Navarro, la periodista que había estado investigando los negocios turbios de Montoya. Había leído algunos de sus artículos en el pasado, pero no esperaba verla aquí. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sorprendida pero sin alzar la voz. «No pareces uno de los invitados». «Podría preguntarte lo mismo, pero no es el lugar ni el momento», respondió Alejandro, con un tono bajo y calculado. Sofía lo miró fijamente, como si tratara de leer más allá de su fachada. Finalmente, asintió. «Estoy aquí para encontrar pruebas. Montoya ha estado comprando tierras con dinero sucio, y esta noche podría haber documentos que lo demuestren». «¿Y tú?». «Mis motivos son personales», respondió Alejandro con frialdad, sin apartar la mirada. Sofía frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, un hombre de seguridad pasó cerca de ellos, y ambos fingieron estar ocupados con lo suyo. Cuando el guardia se alejó, Alejandro aprovechó para susurrar. «Si buscas algo, apuesto a que está en el despacho de Montoya. Lo he visto subir al segundo piso varias veces esta noche». «¿Y cómo planeas entrar ahí?». «Está lleno de guardias». «Ya lo tengo cubierto. Pero necesitas mantenerte fuera del camino». Sofía sonrió con una mezcla de incredulidad y desafío. «No soy de las que se quedan fuera del camino». Antes de que Alejandro pudiera protestar, Sofía ya se dirigía hacia las escaleras con paso seguro, mezclándose entre los invitados. Alejandro maldijo por lo bajo y la siguió desde la distancia. No podía arriesgarse a que la periodista arruinara su plano, peor aún, atrajera demasiada atención. Ambos llegaron al segundo piso, donde la música y el bullicio de la fiesta eran más tenues. El pasillo estaba tenuemente iluminado, con alfombras lujosas que amortiguaban sus pasos. Alejandro señaló con un leve gesto una puerta al final del corredor. «Ahí está el despacho. Déjame manejar esto». Sofía negó con la cabeza. «Si Montoya tiene algo incriminatorio, lo necesitamos. Lo publicaré, y el mundo verá lo que realmente es». «Eso no será suficiente», replicó Alejandro, con la voz baja pero intensa. «Montoya no caerá por un artículo. Necesitamos algo más contundente». «Entonces encontramos ambos», dijo Sofía, decidida, y antes de que Alejandro pudiera detenerla, avanzó hacia la puerta. Alejandro apretó los dientes, siguiendo sus pasos. Al llegar, se arrodilló frente a la cerradura, sacando una pequeña herramienta de su bolsillo.
Había aprendido estos trucos durante sus años fuera de San Isidro. En menos de un minuto, la puerta se abrió con un clic suave. Entraron rápidamente, cerrando la puerta detrás de ellos. El despacho era amplio, con una enorme biblioteca que cubría una de las paredes y un escritorio de madera tallada en el centro. Una lámpara de aceite iluminaba tenuemente la habitación, proyectando sombras en las paredes. Alejandro y Sofía se movieron con rapidez, revisando papeles, cajones y documentos. «Mira esto», susurró Sofía, sosteniendo una carpeta llena de contratos. «Aquí están las firmas de Montoya, comprando tierras por una fracción de su valor. Los campesinos no tenían otra opción. Los obligó a vender». Alejandro revisó otro cajón y encontró un mapa de la región, con marcas indicando rutas de contrabando. «Esto es más grande de lo que imaginé», murmuró. «No solo controla San Isidro. Está usando estas tierras para mover mercancía ilegal a través del estado». De pronto, escucharon pasos en el pasillo. Ambos se miraron, congelados. Los guardias se acercaban. «Tenemos que salir de aquí», dijo Alejandro, guardando los papeles en su chaqueta. Sofía asintió, pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de seguridad los miró con ojos entrecerrados, sorprendido al verlos allí. «¿Qué están haciendo aquí?», gruñó, llevando una mano a su radio. Antes de que pudiera alertar a los demás, Alejandro lo derribó con un golpe rápido y preciso. Sofía lo miró, impresionada pero alarmada. «Eso fue rápido». «No tenemos tiempo para charlas», dijo Alejandro, ayudándola a salir del despacho. Ambos corrieron por el pasillo, bajando las escaleras justo cuando la alarma comenzó a sonar. La música de la fiesta se detuvo, y los invitados miraron a su alrededor, confundidos. Alejandro y Sofía se mezclaron entre la multitud, avanzando hacia la salida principal. Justo cuando estaban a punto de cruzar la puerta, uno de los guardias señaló en su dirección. «Deténganlos». Alejandro tomó a Sofía de la mano y corrieron hacia los establos, donde habían visto caballos antes de entrar. Montoya apareció en la entrada de la hacienda, gritando órdenes, su rostro lleno de furia. «Atrápenlos. Quiero saber quiénes son». En los establos, Alejandro desató 2 caballos rápidamente, ayudando a Sofía a subir a uno mientras él montaba el otro. Los guardias se acercaban, pero Alejandro les lanzó un saco de heno, derribándolos momentáneamente. Con un chasquido de las riendas, ambos caballos galoparon hacia la oscuridad de la noche, dejando atrás el caos de la hacienda. Cuando finalmente estuvieron lejos, Alejandro desaceleró su caballo, mirando a Sofía. «¿Estás bien?». Sofía, con el cabello desordenado y el rostro enrojecido por la adrenalina, asintió. «Esto fue más emocionante de lo que esperaba. Pero tenemos lo que necesitamos». Alejandro asintió, mirando hacia el horizonte. «Esto es solo el principio». La madrugada cubría San Isidro con un manto de silencio inquietante, interrumpido solo por el galope de los caballos que alejaban a Alejandro y Sofía de la hacienda Montoya. Ambos estaban exhaustos, pero no podían detenerse. Sabían que Montoya había movilizado a sus hombres para perseguirlos, y cualquier error podría costarles la vida. Finalmente, tras cruzar una colina que daba paso a un denso bosque, Alejandro frenó su caballo y señaló un sendero oculto entre los árboles. «Por aquí. Conozco un lugar donde podremos refugiarnos». Sofía, todavía recuperándose del impacto de los eventos de la noche, asintió en silencio y siguió a Alejandro. Los árboles parecían cerrar el mundo a su alrededor, y el único sonido era el crujido de las hojas bajo los cascos de los caballos. Tras unos minutos, llegaron a una cabaña abandonada, pequeña y cubierta de enredaderas. Alejandro desmontó y ayudó a Sofía a bajar. «No es mucho, pero estaremos seguros aquí por un tiempo», dijo, empujando la puerta desvencijada y entrando primero. El interior era sencillo, con un par de sillas de madera, una mesa y un viejo catre cubierto de polvo. Alejandro encendió una lámpara de aceite que había dejado allí en una de sus visitas anteriores.
Sofía dejó los documentos que habían robado sobre la mesa y se sentó, frotándose las sienes. ¿Sabías que esto iba a ser tan arriesgado?, preguntó, mirando a Alejandro con un brillo de reproche en los ojos. Siempre lo es cuando se trata de Montoya. No esperaba que las cosas salieran perfectas, respondió Alejandro, encogiéndose de hombros mientras revisaba las ventanas para asegurarse de que nadie los había seguido. Pero conseguimos lo que necesitábamos. Sofía abrió la carpeta y empezó a leer los documentos con atención. Su expresión pasó de curiosidad a sorpresa y finalmente a indignación. Esto es peor de lo que imaginaba, dijo, mostrando un papel a Alejandro. Aquí están los nombres de todos los funcionarios que Montoya ha sobornado. Policías, jueces, incluso políticos de la capital. Este hombre tiene un imperio construido sobre corrupción. Alejandro tomó el papel y lo estudió en silencio. Su mandíbula se tensó al ver algunos nombres que le resultaban familiares, hombres que alguna vez habían prometido justicia para su pueblo pero que, claramente, habían vendido su integridad al mejor postor. Todo esto demuestra que Montoya no actúa solo, continuó Sofía, golpeando la mesa con la palma de la mano. Pero si publicamos esto, su red de protección se desmoronará. Los que lo apoyan no querrán verse expuestos. ¿Y crees que eso será suficiente?, preguntó Alejandro, con una mezcla de escepticismo y frustración. Montoya no es solo un hombre corrupto. Es un hombre peligroso. No se rendirá solo porque lo amenacen con exponerlo. Sofía lo miró fijamente, como si tratara de comprender su punto de vista. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que lo enfrentemos directamente? ¿Que lo derrotemos con violencia? Sugiero que tomemos su poder poco a poco, hasta que no le quede nada, respondió Alejandro, con la voz firme. Publicar estos documentos es un buen comienzo, pero necesitamos más. Necesitamos golpearlo donde más le duele. ¿En su orgullo?, preguntó Sofía, con una pizca de sarcasmo. En su bolsillo, respondió Alejandro sin dudar. Al día siguiente, con los primeros rayos del sol filtrándose entre los árboles, Alejandro y Sofía empezaron a planificar su siguiente movimiento. Decidieron dividirse. Sofía llevaría los documentos a la ciudad, donde un editor de confianza podría publicarlos en un periódico independiente. Mientras tanto, Alejandro se quedaría en San Isidro para reclutar a más personas dispuestas a luchar contra Montoya. Antes de partir, Sofía lo miró con seriedad. Si vas a hacer esto, necesitas aliados. No puedes enfrentarte a Montoya solo. Es demasiado poderoso. Alejandro asintió. Lo sé. Pero no será fácil convencer a la gente. Todos tienen miedo. Entonces empieza con alguien que ya tenga razones para odiarlo, sugirió Sofía. Seguro que hay más víctimas como tú. Alejandro comenzó su búsqueda esa misma tarde, visitando las pequeñas casas de adobe que rodeaban el pueblo. En cada puerta que tocaba, encontraba rostros desconfiados y miradas cansadas. Algunos lo escuchaban en silencio mientras explicaba su plan, pero otros ni siquiera le abrían la puerta. El miedo a Montoya era palpable, y Alejandro empezaba a preguntarse si su causa estaba condenada desde el principio. Finalmente, llegó a la casa de Pedro López, un viejo amigo de su padre. Pedro había perdido sus tierras hacía años, cuando Montoya las había reclamado con documentos falsificados. Alejandro lo encontró sentado en el patio, tallando un trozo de madera con un cuchillo desgastado. Pedro, saludó a Alejandro, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. El hombre levantó la vista y entrecerró los ojos. Alejandro Guzmán. Pensé que nunca volverías a este pueblo. He vuelto porque es necesario. Necesito tu ayuda. Pedro soltó una risa amarga y dejó el trozo de madera sobre la mesa. ¿Ayuda para qué? ¿Para terminar como tu padre? ¿Para perder lo poco que me queda? No, muchacho. No me interesa. Pedro, Montoya nos ha quitado todo, insistió Alejandro, acercándose. No puedes dejar que siga haciendo esto.
si nos unimos, podemos derrotarlo. Pedro lo miró largamente, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, negó con la cabeza. No tienes idea de lo que estás pidiendo. Montoya no es solo un hombre. Es un sistema. Si te metes con él, te aplastará. Alejandro apretó los puños, luchando contra la frustración. Entonces vivirás el resto de tu vida con miedo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres para tus hijos? La mención de sus hijos pareció tocar un nervio en Pedro. Su mirada endurecida se suavizó ligeramente, pero aún no estaba convencido. Déjame pensarlo, muchacho. Eso es lo único que puedo prometerte. Esa noche, Alejandro regresó a la cabaña con el ánimo decaído. Había conseguido poco en su primer día, y el peso de la soledad empezaba a caer sobre él. Pero al revisar los documentos que Sofía había dejado, encontró algo que le dio una chispa de esperanza, una lista de empleados de confianza de Montoya, algunos de los cuales podrían estar descontentos con su patrón. Decidido a no rendirse, Alejandro trazó un nuevo plan. Si no podía convencer al pueblo de luchar, buscaría aliados entre los mismos hombres de Montoya. Sabía que era una apuesta arriesgada, pero no tenía otra opción. Mirando las luces de la hacienda en la distancia, prometió que no descansaría hasta ver a Montoya caer. El sol se elevaba lentamente sobre San Isidro, iluminando las colinas con un resplandor dorado, pero el pueblo seguía sumido en su silencio habitual, una calma rota solo por el murmullo de conversaciones en las plazas y el chirrido de las carretas sobre los caminos polvorientos. Mientras tanto, Alejandro Guzmán se encontraba en la cabaña, sentado frente a la mesa de madera con los documentos extendidos frente a él. Había pasado horas revisándolos, tratando de entender cada detalle, cada conexión que pudiera usar contra Montoya. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpeteo en la puerta. Alejandro se tensó, llevando la mano al cuchillo que había colocado sobre la mesa. No esperaba visitas. ¿Quién es?, preguntó, con la voz firme pero cautelosa. Soy Pedro, respondió una voz familiar desde el otro lado. Quiero hablar contigo. Alejandro abrió la puerta, encontrándose con el rostro cansado del hombre que había visitado el día anterior. Pedro llevaba un sombrero viejo que apenas protegía su rostro del sol, y sus manos callosas sostenían una pequeña bolsa de tela. He estado pensando en lo que me dijiste, dijo Pedro, entrando lentamente a la cabaña. Tienes razón. No podemos seguir viviendo con miedo. Quiero ayudarte. Alejandro sintió un destello de esperanza, pero lo ocultó detrás de una expresión seria. ¿Por qué cambiaste de opinión? Pedro suspiró, dejando la bolsa sobre la mesa. Anoche, mi hijo menor me preguntó por qué nunca hacemos nada para recuperar nuestras tierras. No supe qué responderle. Me di cuenta de que, si no luchamos ahora, ellos crecerán creyendo que está bien aceptar las injusticias. Alejandro asintió, viendo la determinación en los ojos del hombre. Bien. Pero si vas a unirte, tienes que saber que no será fácil. Montoya es poderoso, y su red de aliados es extensa. Lo sé. Pero estoy listo. Más tarde ese día, Pedro llevó a Alejandro a una reunión secreta en una bodega abandonada a las afueras del pueblo. Allí, un pequeño grupo de campesinos y antiguos trabajadores de Montoya se reunía en las sombras, hablando en voz baja sobre sus frustraciones y sus deseos de cambio. Alejandro se presentó ante ellos, explicando su plan con calma pero con pasión. Montoya no caerá solo con palabras. Tenemos que golpearlo donde más le duele, sus negocios. Sabemos que utiliza nuestras tierras para transportar mercancía ilegal. Si interceptamos esas rutas, no solo le quitaremos dinero, sino también su poder sobre la región. Los hombres y mujeres lo escucharon en silencio. Algunos asintieron, otros intercambiaron miradas de duda. Finalmente, un joven llamado Andrés, que había perdido a su hermano en un accidente en una de las haciendas de Montoya, se puso de pie. Estoy dentro. Ya hemos perdido demasiado. Es hora de devolver el golpe.
Uno a uno, los demás siguieron su ejemplo, hasta que el pequeño grupo se convirtió en un equipo decidido. La primera misión, sabotear las rutas de contrabando. Con la ayuda de Pedro y Andrés, Alejandro planeó un ataque contra una de las caravanas de Montoya que transportaba bienes ilegales a través de las colinas. La información obtenida de los documentos robados les dio ventaja, sabían la hora exacta y la ruta que tomarían los hombres de Montoya. Esa noche, Alejandro y su grupo esperaron ocultos entre los arbustos, bajo la luz de la luna. Los sonidos del bosque llenaban el aire, pero todos estaban tensos, sus corazones latiendo con fuerza mientras esperaban el momento adecuado. Finalmente, escucharon el ruido de las ruedas y los cascos de los caballos. La caravana apareció en el camino, escoltada por varios guardias armados. Alejandro levantó una mano, señalando a su equipo que se preparara. Cuando la caravana estuvo lo suficientemente cerca, dio la señal. Los campesinos bloquearon el camino con troncos de árbol que habían colocado previamente, obligando a los conductores a detenerse. Los guardias saltaron de sus caballos, desenfundando sus armas, pero Alejandro y los demás ya estaban sobre ellos. Con una mezcla de astucia y ferocidad, el grupo desarmó a los guardias y confiscó la carga. «Esto es solo el principio», dijo Alejandro, mientras observaba los barriles y cajas llenas de mercancías que ahora estaban en sus manos. El contragolpe de Montoya. La noticia del sabotaje llegó rápidamente a la hacienda de Montoya. El cacique estaba furioso, caminando de un lado a otro en su despacho mientras sus hombres trataban de calmarlo. «Esto no puede quedar así», rugió, golpeando el escritorio con el puño. «Quiero saber quién fue el responsable, y quiero que lo encuentren. No importa cómo». El capitán Robles, uno de sus aliados más cercanos, se inclinó hacia él. «Tenemos un informante entre los campesinos. Si alguien está detrás de esto, lo sabremos pronto». Montoya asintió, su expresión endurecida. «Entonces, ¿qué estás esperando? Averigua quién fue y tráelo ante mí». La traición. Mientras Alejandro y su equipo celebraban su éxito en la bodega, no sabían que uno de los suyos había hablado con los hombres de Montoya. Rodrigo, un campesino que había sido presionado por el capitán Robles con amenazas contra su familia, había dado información sobre el plan de Alejandro. Unos días después, mientras Alejandro se preparaba para su siguiente movimiento, un grupo de hombres armados irrumpió en la bodega. La emboscada fue rápida y violenta. Aunque muchos lograron escapar, Andrés fue capturado, y varios miembros del grupo resultaron heridos. Alejandro apenas logró huir con Pedro, pero su corazón estaba lleno de rabia y culpa. Había confiado en las personas equivocadas, y ahora su causa estaba en peligro. Un enfrentamiento necesario. Esa misma noche, Alejandro confrontó a Rodrigo, quien no pudo ocultar su culpabilidad. Con lágrimas en los ojos, el hombre confesó lo que había hecho. «No tenía elección, Alejandro. Amenazaron con matar a mi esposa y a mis hijos. ¿Y qué crees que harán ahora?», gritó Alejandro, su voz llena de ira. «Nos pusiste a todos en peligro. Ahora Montoya sabe que estamos aquí». Rodrigo cayó de rodillas, suplicando perdón. Los demás miembros del grupo miraron a Alejandro, esperando su decisión. Podía castigar a Rodrigo para enviar un mensaje claro, o podía mostrar misericordia y tratar de mantener la unidad. Después de un largo silencio, Alejandro respiró hondo. «Te dejaré ir, pero no quiero verte cerca de nosotros nunca más. Si vuelves a traicionarnos, no habrá perdón». Rodrigo asintió rápidamente y salió corriendo, dejando al grupo en un tenso silencio. El nuevo plan. A pesar de la traición, Alejandro no se rindió. Sabía que Montoya ahora estaba más alerta que nunca, pero eso solo significaba que tenían que ser más inteligentes y cuidadosos. Con Pedro y los otros que aún lo apoyaban, empezó a planear un golpe más grande, infiltrarse en las operaciones principales de Montoya para desmantelar su red desde dentro. Mirando a sus aliados, Alejandro habló con una determinación renovada. «Montoya piensa que puede intimidarnos, pero no conoce nuestra fuerza.
vamos a demostrarle que el miedo no nos detendrá. Y con eso, la lucha continuó, más peligrosa que nunca. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas de San Isidro, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Alejandro observaba el horizonte desde la entrada de la cabaña. Su mente estaba llena de pensamientos, las traiciones, las derrotas, pero también las pequeñas victorias que habían logrado. Sabía que la lucha contra Montoya apenas comenzaba, pero sentía que el tiempo apremiaba. El cacique había intensificado su búsqueda y sus métodos para mantener el control. Alejandro sabía que cada día que pasaba era una apuesta peligrosa. Mientras terminaba de preparar un mapa sobre la mesa de madera, Pedro y Andrés entraron, cargando sacos llenos de provisiones y municiones que habían conseguido de manera clandestina. «Esto es todo lo que pudimos encontrar en el pueblo», dijo Pedro, dejando caer los sacos con un suspiro. «Cada vez es más difícil movernos sin que los hombres de Montoya nos detecten». Andrés asintió, limpiándose el sudor de la frente. «Está claro que saben que planeamos algo. Hay guardias en cada esquina, patrullando día y noche». Alejandro estudió el mapa, trazando líneas con un trozo de carbón mientras escuchaba. Finalmente, levantó la vista y señaló un punto en el mapa. «Aquí. Este es nuestro próximo objetivo». Pedro frunció el ceño, inclinándose para observar. «¿El almacén principal? ¿Está seguro?» «Está fuertemente custodiado». «Precisamente por eso debemos atacarlo», respondió Alejandro con determinación. «Es donde almacenan los bienes más valiosos, armas, dinero, mercancías ilegales. Si logramos destruirlo, será un golpe directo a su operación». Andrés lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Es un plan arriesgado, Alejandro. Pero si funciona, Montoya no tendrá tiempo de reaccionar». «No nos queda otra opción», dijo Alejandro, levantándose. «Sabemos que Montoya no se detendrá hasta acabar con nosotros. Es hora de que llevemos la lucha a su puerta». La planificación. Durante los siguientes días, el grupo trabajó en silencio, reuniendo lo necesario para el ataque. Alejandro se encargó de estudiar los patrones de los guardias en el almacén, observando desde lejos con un catalejo que había conseguido. Notó que las patrullas cambiaban cada 4 horas, y que la seguridad se relajaba un poco al caer la noche. Mientras tanto, Pedro y Andrés entrenaban al pequeño grupo de campesinos y trabajadores que se habían unido a la causa. Aunque muchos de ellos nunca habían sostenido un arma, su determinación era inquebrantable. Sofía regresó al pueblo en medio de los preparativos, trayendo noticias de la ciudad. Había logrado publicar los documentos que habían robado de la hacienda, y el artículo había empezado a generar revuelo en los círculos políticos. Sin embargo, también había enfurecido a Montoya. «Montoya está más expuesto que nunca», dijo Sofía mientras estudiaba el mapa junto a Alejandro. «Pero eso también lo hace más peligroso. No va a quedarse de brazos cruzados. Por eso debemos actuar ahora», respondió Alejandro, trazando un círculo alrededor del almacén en el mapa. «Esto no es solo un golpe a su imperio. Es un mensaje. Vamos a demostrarle que no le tememos». El ataque. La noche del ataque, el grupo se reunió en un claro cerca del almacén. Alejandro revisó sus armas y dio las últimas instrucciones, asegurándose de que todos entendieran su papel. «Recuerden, la clave es la rapidez. Entramos, desarmamos a los guardias y destruimos todo lo que podamos. No queremos bajas innecesarias, pero tampoco podemos dudar. Montoya no tendrá piedad con nosotros si fallamos». Los rostros de los campesinos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Para muchos, esta era su primera vez enfrentando directamente al hombre que había controlado sus vidas por tanto tiempo. Pero la presencia de Alejandro y Sofía les daba valor. El grupo avanzó en silencio, utilizando la oscuridad como su aliada. Cuando llegaron al perímetro del almacén, Alejandro levantó una mano, indicando que se detuvieran. Observó a los guardias que patrullaban la entrada, sus movimientos lentos y confiados, sin sospechar lo que estaba por venir.
Con una señal, 2 miembros del grupo se encargaron de distraer a los guardias en la entrada, encendiendo una pequeña fogata a unos metros de distancia. Los guardias, al notar el humo, se acercaron a investigar, dejando la puerta principal desprotegida. Alejandro y los demás aprovecharon la oportunidad para entrar. El interior del almacén era vasto, con cajas apiladas hasta el techo y lámparas de aceite que iluminaban el espacio con una luz tenue. Alejandro señaló hacia las esquinas donde estaban los barriles de pólvora y los explosivos. Su objetivo era claro: causar el mayor daño posible. Mientras colocaban los explosivos, los guardias restantes empezaron a notar algo extraño. Un grito resonó desde el otro lado del almacén. ¡Intrusos! La calma se rompió de inmediato. Los disparos comenzaron a sonar, y el eco llenó el almacén. Alejandro se cubrió detrás de una pila de cajas, devolviendo el fuego mientras gritaba instrucciones a los demás. Sigan colocando los explosivos. No se detengan. Sofía, armada con un revólver, se movía entre las sombras, disparando con precisión. Aunque no era su primer enfrentamiento, podía sentir la tensión en cada disparo, en cada grito de los guardias. Pedro y Andrés, junto con otros miembros del grupo, lograron encender las mechas de los explosivos mientras los guardias trataban de reorganizarse. Alejandro gritó con todas sus fuerzas: ¡todos fuera! ¡Ahora! El grupo corrió hacia la salida mientras las mechas chisporroteaban, acercándose a los barriles de pólvora. Apenas cruzaron la puerta, una explosión ensordecedora sacudió el aire, iluminando la noche con un destello naranja y amarillo. Las llamas se elevaron hacia el cielo, consumiendo el almacén y todo lo que contenía. Las consecuencias. El grupo logró regresar a la cabaña sin bajas, pero el precio del ataque no tardaría en llegar. Al amanecer, el pueblo de San Isidro estaba en silencio, pero no por tranquilidad. Los hombres de Montoya patrullaban las calles, buscando a los responsables. Los campesinos evitaban salir de sus casas, temerosos de las represalias. En la hacienda, Montoya observaba los restos del almacén desde la ventana de su despacho, su rostro rojo de ira. Golpeó el escritorio con fuerza, mirando al capitán Robles. Esto no es un simple ataque. Esto es una declaración de guerra. Encuentra a esos miserables. Quiero sus cabezas en una pica antes de que termine la semana. Robles asintió, aunque en el fondo sabía que la situación se estaba saliendo de control. Montoya había perdido más que un almacén, había perdido su aire de invulnerabilidad. Un nuevo desafío. Esa noche, Alejandro y Sofía se sentaron junto a la fogata en la cabaña, reflexionando sobre lo que habían logrado. Fue un buen golpe, dijo Sofía, mirando las llamas. Pero Montoya no se detendrá. Va a venir con todo lo que tiene. Lo sé, respondió Alejandro, con la mirada fija en el fuego. Pero ahora sabe que no estamos jugando. Por primera vez, está a la defensiva. Y eso nos da una oportunidad. Sofía lo miró, notando el peso de la responsabilidad en su rostro. Aunque Alejandro estaba decidido, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La batalla contra Montoya apenas comenzaba. La hacienda Montoya, majestuosa y siempre vigilada, se encontraba en un estado de caos que no se había visto en años. Los hombres de Montoya iban y venían, armados y tensos, mientras los capataces gritaban órdenes para reforzar las defensas. La reciente destrucción del almacén había enviado un mensaje claro: la rebelión estaba viva, y Montoya ya no era intocable. Alejandro observaba desde una colina cercana, con un catalejo en la mano. Había pasado días monitoreando los movimientos en la hacienda, trazando cuidadosamente el próximo y último golpe. Esta vez, no había margen para errores. Montoya debía caer. A su lado, Sofía revisaba los documentos y mapas que habían recopilado. Habían identificado las ubicaciones clave dentro de la hacienda: el despacho de Montoya, donde probablemente guardaba documentos comprometedores, y el establo, donde solían reunirse sus hombres más leales. Esto es una locura, Alejandro, dijo Sofía, rompiendo el silencio.
No podemos entrar ahí sin arriesgarnos a perderlo todo. Ya hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora, respondió Alejandro, con la mirada fija en la hacienda. Sabemos que Montoya está más vulnerable que nunca. Está acorralado. Si no lo enfrentamos ahora, nunca tendremos otra oportunidad. Sofía lo miró con preocupación. Había aprendido a respetar la determinación de Alejandro, pero también temía que su sed de venganza lo cegara. ¿Y qué pasa si no salimos vivos?, preguntó, con un tono más suave. ¿Qué pasará con la gente que confía en nosotros? Alejandro la miró, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de rabia y esperanza. No salimos vivos si seguimos aceptando este yugo. Si hacemos esto bien, no solo nos salvaremos, sino que liberaremos a todos los que han sufrido bajo el poder de Montoya. Sofía asintió, aunque su preocupación no desapareció por completo. Reclutando la última pieza del rompecabezas. Antes de llevar a cabo el ataque, Alejandro sabía que necesitaba un aliado dentro de las filas de Montoya. Decidió buscar a alguien que conociera desde hace tiempo, el capitán Robles, el jefe de seguridad de la hacienda. Robles era un hombre complicado. Había servido fielmente a Montoya durante años, pero Alejandro sabía que no lo hacía por lealtad, sino por miedo y ambición. También sabía que Robles tenía un punto débil, su familia. Años atrás, Montoya había amenazado con tomar represalias contra ellos si Robles no cumplía con sus órdenes. En la oscuridad de la noche, Alejandro se infiltró en el pequeño cuartel donde dormían los hombres de Robles. Lo encontró sentado a solas, con una botella de tequila en la mano, aparentemente perdido en sus pensamientos. ¿Qué demonios? Robles se levantó de un salto cuando vio a Alejandro entrar, alcanzando su arma. No viniste aquí por coincidencia, Alejandro. ¿Qué quieres?, preguntó, con el tono tenso de alguien que estaba acostumbrado a esperar traiciones. Quiero que te unas a nosotros, respondió Alejandro, directo al grano. Sé que Montoya no te importa. Solo lo sigues porque temes lo que podría hacerte. Robles soltó una carcajada amarga. ¿Y crees que tú eres diferente? Si me uno a ti, también pondré a mi familia en peligro. No si jugamos bien nuestras cartas, replicó Alejandro, inclinándose hacia él. Conozco todos los movimientos de Montoya. Tengo pruebas que podrían hundirlo. Si me ayudas, te prometo que esta será la última vez que tengas que temerle. Robles lo miró en silencio por un largo momento, evaluando sus palabras. Finalmente, asintió. Está bien. Pero si esto falla, será sobre tu cabeza, Alejandro. El ataque final. Con Robles de su lado, Alejandro y su grupo se prepararon para el ataque más importante de sus vidas. Robles les proporcionó información crucial sobre las guardias y las debilidades en la hacienda, permitiéndoles planificar un asalto nocturno. La noche del ataque, la luna estaba cubierta por nubes, creando la oscuridad perfecta. Alejandro lideraba el grupo, con Sofía y Andrés a su lado. Pedro y otros campesinos esperaban en el perímetro para brindar apoyo si las cosas salían mal. Recuerden, el objetivo principal es capturar a Montoya vivo, dijo Alejandro mientras revisaban sus armas y explosivos. Necesitamos que pague por lo que ha hecho, no solo por nosotros, sino por todos los que ha oprimido. El grupo se dividió en dos. Alejandro y Sofía se dirigirían al despacho de Montoya, mientras que Andrés y Robles se encargarían de desactivar a los guardias y bloquear las rutas de escape. El asalto comenzó con precisión quirúrgica. Mientras Robles distraía a los guardias en la entrada, Alejandro y Sofía se infiltraron por un costado, utilizando un túnel que Robles les había indicado. Llegaron al despacho de Montoya en cuestión de minutos. El despacho estaba oscuro, pero Alejandro sabía exactamente dónde buscar. Encontraron documentos, contratos y registros que incriminaban a Montoya en una red de corrupción que se extendía mucho más allá de San Isidro. Sin embargo, no había rastro del cacique. No puede estar lejos, dijo Alejandro, guardando los documentos en su bolsa. Justo cuando se disponían a salir, la puerta se abrió de golpe.
Montoya estaba allí, con una pistola en mano y una expresión de furia en su rostro. «Así que eres tú, el hijo de Ernesto Guzmán», dijo, apuntando directamente a Alejandro. «Siempre supe que volverías, pero no pensé que llegarías tan lejos». Alejandro levantó las manos lentamente, pero su mirada no vaciló. «Tu reinado ha terminado, Montoya. Todo esto se acabó». Montoya rió, una risa fría y amarga. «¿Crees que un grupo de campesinos puede detenerme? Yo soy el poder en esta región. Si me matas, alguien más tomará mi lugar». Sofía, que se mantenía detrás de Alejandro, aprovechó un momento de distracción para golpear a Montoya con un jarrón que había en el escritorio. La pistola cayó al suelo, y Alejandro no perdió tiempo en inmovilizar al cacique. «No te voy a matar, Montoya», dijo Alejandro, con los dientes apretados mientras lo ataba. «Vas a pagar por tus crímenes. Cada uno de ellos». La caída de Montoya. El grupo logró sacar a Montoya de la hacienda sin ser detectados, gracias a la ayuda de Robles. Lo llevaron a un lugar seguro donde Sofía grabó una confesión, obligándolo a admitir todos sus crímenes frente a una cámara. Al día siguiente, la confesión de Montoya, junto con los documentos incriminatorios, fue enviada a los medios de comunicación y a las autoridades. Aunque algunos aliados del cacique intentaron protegerlo, el peso de las pruebas fue demasiado. Montoya fue arrestado, y su imperio comenzó a desmoronarse. Las tierras que había robado fueron devueltas a sus dueños originales, y el pueblo de San Isidro empezó a respirar con una libertad que no había conocido en décadas. Una victoria, pero no el final. Aunque la caída de Montoya fue una victoria, Alejandro sabía que la lucha no había terminado. Había otros hombres como él, otros sistemas corruptos que seguían oprimiendo a los más vulnerables. «Esto es solo el comienzo», dijo Alejandro mientras caminaba por el pueblo junto a Sofía. «Pero al menos, ahora sabemos que podemos ganar». Sofía lo miró y sonrió, sintiendo que, a pesar de las cicatrices que la lucha les había dejado, el futuro parecía más brillante. El amanecer en San Isidro era diferente esta vez. Los primeros rayos de sol iluminaban el pueblo, pero no con la habitual apatía que había marcado la vida bajo el dominio de Montoya. Esta vez, había un aire de esperanza, un murmullo de cambio que se extendía por las calles de tierra y las colinas circundantes. Montoya, el hombre que durante décadas había sometido al pueblo con su poder y riqueza, estaba tras las rejas. Su confesión grabada y los documentos incriminatorios habían llegado a manos de las autoridades correctas, gracias a Sofía y su red de contactos. Los medios de comunicación no tardaron en divulgar los detalles, convirtiendo a Montoya en un símbolo de corrupción y opresión. Su imperio, construido sobre las vidas y sueños de tantos, ahora era polvo, devolviendo el poder al pueblo. Alejandro caminaba por la plaza principal de San Isidro, ahora llena de vida. Campesinos que alguna vez habían mantenido la cabeza baja ahora se reunían para discutir el futuro del pueblo. Algunos limpiaban la plaza, mientras otros colgaban pancartas improvisadas que hablaban de justicia y unidad. Alejandro observaba en silencio, con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que su lucha había valido la pena, pero también sabía que su viaje aún no había terminado. Sofía se le acercó, sosteniendo un periódico en la mano. En la portada, el rostro de Montoya acompañado de titulares que hablaban de su arresto y la caída de su red de corrupción. «Lo logramos, Alejandro», dijo, entregándole el periódico. Alejandro lo tomó, pero no pudo evitar una sonrisa irónica. «Lo logramos por ahora. Pero esto no es el final. Derribar a Montoya fue solo el primer paso. Ahora, el pueblo tiene que aprender a caminar sin miedo». Sofía lo miró con admiración, pero también con preocupación. «¿Y tú? ¿Qué harás ahora?» Alejandro miró hacia el horizonte, hacia las tierras que una vez pertenecieron a su familia. «Reconstruir. Pero no solo para mí. Quiero que estas tierras vuelvan a ser de quienes las trabajaron, de quienes sufrieron por ellas. El regreso a las tierras Guzmán».
Unos días después, Alejandro regresó a la vieja hacienda de su familia, ahora abandonada y cubierta de maleza. Cada paso que daba hacia la casa principal lo llenaba de recuerdos, los gritos de su madre, la risa de su hermano Mateo cuando era niño, la figura firme de su padre trabajando en los campos. Mateo lo esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable en su rostro. ¿Entonces este es el gran plan?, preguntó, rompiendo el silencio. ¿Volver a empezar aquí, entre ruinas? Alejandro asintió. No son ruinas, Mateo. Es un hogar. Y podemos reconstruirlo, no solo para nosotros, sino para todos los que Montoya despojó. Mateo lo miró largamente, como si buscara algo en los ojos de su hermano. Finalmente, asintió. Si realmente crees que vale la pena, estoy contigo. Juntos comenzaron a limpiar la tierra, con la ayuda de algunos campesinos que habían trabajado para Montoya. Los campos que habían estado abandonados durante años pronto comenzaron a llenarse de vida. Los canales de riego fueron reparados, las semillas plantadas y las primeras hojas verdes comenzaron a emerger del suelo. Un nuevo comienzo para San Isidro. Mientras Alejandro reconstruía la hacienda, el pueblo de San Isidro también comenzaba a transformarse. Los habitantes formaron un consejo para gestionar las tierras y los recursos, asegurándose de que nunca más un hombre como Montoya pudiera controlar sus vidas. Pedro, Andrés y otros miembros del grupo que había luchado junto a Alejandro se convirtieron en líderes respetados, trabajando para garantizar que el poder estuviera en manos del pueblo. Sofía, por su parte, continuó su labor como periodista, utilizando su plataforma para exponer a otros hombres como Montoya en diferentes regiones del país. Aunque a menudo estaba fuera del pueblo, siempre encontraba el camino de regreso, especialmente para visitar a Alejandro. El legado de Ernesto Guzmán. Una tarde, Alejandro decidió visitar la tumba de su padre. Había encontrado la cruz de madera deteriorada durante uno de sus paseos, y con la ayuda de Mateo, la reemplazó por una de piedra, con el nombre de Ernesto Guzmán tallado cuidadosamente en ella. Se arrodilló frente a la tumba, dejando un pequeño ramo de flores silvestres. «Lo hicimos, papá», dijo en voz baja, su mirada fija en el suelo. Montoya calló. «El pueblo es libre. Pero no fue solo por mí. Fue por todos los que creyeron que las cosas podían ser diferentes, por los que no se rindieron». Mateo, que se encontraba a unos pasos de distancia, lo observó en silencio. Después de un momento, se acercó y puso una mano en el hombro de su hermano. «Él estaría orgulloso de ti, Alejandro. De nosotros». Alejandro asintió, sintiendo una paz que no había sentido en años. La marca de la redención. En los meses que siguieron, la hacienda Guzmán se convirtió en un símbolo de renacimiento. No solo para Alejandro y Mateo, sino para todo San Isidro. Las tierras fueron divididas y compartidas entre los campesinos que habían luchado por ellas, asegurándose de que cada familia tuviera lo suficiente para vivir dignamente. Una mañana, mientras caminaba por los campos recién sembrados, Sofía se unió a Alejandro. Su cabello brillaba bajo el sol, y su sonrisa reflejaba la calma que ambos habían encontrado después de tanta tormenta. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «Como alguien que finalmente puede dormir tranquilo», respondió Alejandro, con una sonrisa sincera. «Eso no suena tan mal», bromeó Sofía, mientras ambos continuaban caminando entre los surcos de la tierra fértil. Un futuro construido juntos. Aunque Alejandro sabía que el mundo aún estaba lleno de injusticias, también sabía que el cambio era posible. San Isidro, su gente, y las tierras que alguna vez habían sido símbolo de opresión ahora eran un testimonio de resistencia y esperanza. Al final del día, Alejandro se detuvo frente a un árbol joven que había plantado en memoria de su familia. Observó las hojas verdes que se movían con el viento y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de la venganza había sido reemplazado por algo mucho más poderoso, la redención.